Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí te oímos. Bueno, buenos días, doctora y compañeros. Nuestro equipo les va a hablar sobre las cardiopatías congénitas y yo les voy a dar una breve introducción acerca del tema. La siguiente, por favor. Bueno, los defectos congénitos más frecuentes van a ser de origen cardiovascular. Provienen de causas multifactoriales complejas de tipo genético y ambiental, pero las anomalías cromosómicas y las mutaciones de genes únicos van a explicar o explican menos del 10% de todas las malformaciones cardíacas. Tienen una frecuencia de 8 por cada 1000 nacidos vivos en el mundo, con un ligero predominio en el sexo masculino y un rango entre 4 y 12 por 1000 nacidos vivos. Se calcula 27 por cada 1000 muertes fetales y hasta el momento solo el 15% de los defectos cardíacos importantes se diagnostican en la etapa prenatal. Según la Asociación Estadounidense del Corazón, aproximadamente 35,000 bebés nacen cada año con algún tipo de malformación genética cardíaca. Y pues las cardiopatías congénitas en los países en vías de desarrollo son claramente importantes, ya que la gran mayoría de los pacientes nacen en estos países teniendo en cuenta que los factores etiológicos presentan una mayor incidencia dado el alto índice de pobreza y el bajo desarrollo tecnológico que va a impedir el temprano diagnóstico prenatal de estas afecciones. Los defectos congénitos van a constituir una de las primeras 10 causas de mortalidad infantil en 22 de 28 países de América Latina y ocupan entre el segundo y el quinto lugar entre las causas de difunción en los menores de 1 año. En los últimos años, ante los extraordinarios progresos quirúrgicos, el más del 90% de los recién nacidos y niños con tales malformaciones viven y van a alcanzar ahora la edad adulta. Y más de 1 millón de adultos con cardiopatías congénitas operadas o no operadas viven actualmente en los Estados Unidos y dicha cifra rebasa los 800,000 niños que presentan la misma enfermedad. Los cambios anatómicos y fisiológicos en el corazón y la circulación por alguna lesión congénita no son estáticos, sino que van a evolucionar desde la vida prenatal hasta la etapa adulta. La siguiente, por favor. Y bueno, en los siguientes cuadros se van a clasificar las malformaciones congénitas del corazón en simples, intermedias o complejas. Las simples, por lo común, van a ser lesiones únicas con una malformación en cortocircuito tipo valvular. Las intermedias pueden tener 2 o más defectos simples y las complejas por lo regular van a tener componentes de un defecto intermedio y además anomalías de la anatomía vascular y del corazón más complejas, y a menudo con cianosis y por lo común con complejos de transposición, siendo así que algunos ejemplos de cardiopatía congénita simple en adultos son la comunicación interauricular pequeña sin complicaciones, la comunicación interventricular pequeña sin complicaciones, la estenosis pulmonar. Algunos ejemplos de cardiopatía congénita de complejidad intermedia son la coartación de la aorta, comunicación interventricular complicada, drenaje venoso pulmonar anómalo y defectos en el conducto auriculoventricular. Y algunos de los ejemplos de cardiopatía congénita compleja del adulto son las cardiopatías complejas cianóticas, síndrome de Einstein y síndrome de Ernst-Meyer. La siguiente, por favor. En cuanto a las enfermedades cardíacas congénitas diagnosticadas en la edad adulta, primero se encuentra la dilatación cardíaca derecha. La dilatación del lado derecho del corazón tiene muchas causas, como lo vemos en el recuadro, y estas incluyen anomalías valvulares congénitas, como anomalía de Epstein o insuficiencia pulmonar, anomalías miocárdicas intrínsecas del ventrículo derecho o lesiones con cortocircuito proximales a la válvula tricúspide. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, en cuanto a la comunicación interauricular, tenemos que una de las causas más frecuentes de dilatación cardíaca derecha es la presencia de una comunicación interauricular. Los orificios intracardíacos permiten el paso de sangre entre las cavidades o espacios con base a la resistencia relativa a propulsión y patrones de flujo. Los pacientes con comunicación interauricular grandes a menudo se van a presentar en la infancia. Sin embargo, muchas comunicaciones interauriculares se descubren hasta la vida adulta.
La fisiología predominante de una comunicación interauricular es la de un cortocircuito de izquierda a derecha, es decir, que el flujo de sangre venosa pulmonar oxigenada va hacia las cavidades o vasos venosos sistémicos desoxigenados. Y pues conforme los pacientes envejecen, varios factores como la diabetes mellitus, hipertensión sistémica y aterosclerosis van a contribuir a disminuir la distensibilidad de las cavidades cardíacas izquierdas y también a aumentar el cortocircuito de izquierda a derecha y los síntomas. El signo típico en la exploración física es la división fija y amplia del segundo ruido cardíaco, por la expulsión prolongada del ventrículo derecho y el aumento de la capacitancia de la arteria pulmonar, lo que a su vez va a retrasar el cierre de la válvula pulmonar. Cuando hay síntomas, los más frecuentes van a incluir intolerancia al ejercicio, arritmia, disnea de esfuerzo, palpitaciones cardíacas, accidente cerebrovascular y un soplo cardíaco que va a ser un sonido sibilante que se puede escuchar a través de un estetoscopio. La siguiente. Bueno, en cuanto a la comunicación interauricular, el tipo más frecuente de comunicación interauricular es el secundum, que es un defecto o una deficiencia real en el tabique interauricular o en la región de la fosa oval. A menudo pueden cerrarse con dispositivos oclusores colocados por vía percutánea. Sin embargo, ciertos determinantes anatómicos hacen que el cierre percutáneo sea menos favorable, como los defectos grandes, bordes de tejido insuficientes alrededor del defecto y la presencia concomitante de venas pulmonares anómalas. Y pues una comunicación interauricular primum es una deficiencia en la porción del conducto auriculoventricular del tabique auricular y siempre se acompaña con desarrollo irregular de las válvulas atrioventriculares y por lo general con una hendidura en la válvula mitral. Y aquí el cierre quirúrgico es necesario para la comunicación interauricular primum. El siguiente. Bueno, en cuanto al retorno venoso pulmonar anómalo parcial, pues se descubre en ocasiones en adultos con dilatación cardíaca derecha o de manera incidental en imágenes transversales. Van a existir varias conexiones anómalas posibles. La más frecuente es una vena pulmonar superior izquierda que se conecta con una vena vertical ascendente con el tronco brachiocefálico venoso o una vena pulmonar superior derecha que drena en la vena cava superior. Aquí puede haber hipertensión pulmonar concomitante, pero pues es infrecuente. Es posible que no haya síntomas a veces y la decisión de reparar se debe tomar en cuenta las variaciones anatómicas, la ventilación, perfusión pulmonares, la respuesta hemodinámica al cortocircuito, los síntomas y la experiencia quirúrgica. La siguiente. Bueno, en cuanto a la anomalía de Epstein, pues este va a ser el resultado de la falta embrionaria de deslaminación o pelado de la válvula tricúspide del miocardio ventricular, lo que causa adherencia a las válvulas del miocardio subyacente. Esto va a ocasionar una amplia variedad de anormalidades que van a incluir desplazamiento apical y posterior del anillo valvular tricúspido dilatado, dilatación de la parte de... Perdón, ¿me puedes regresar tu diapositiva de la comunicación interauricular? ¿Hay algo más que me vayan a comentar de comunicación interauricular? Sí, doctora, es que es otro capítulo aparte, vamos a exponer. Ok. Bueno, entonces, ya me acordé, esto es como una introducción, ¿no? Sí. Bueno, entonces tratemos de ser breves en esta introducción para no retrasarnos mucho con los demás, ¿sale? Sí. Ahí. Bueno, la presentación clínica de la anomalía de Epstein en el adulto va a depender de varios factores, incluido la magnitud de distorsión de la válvula tricúspide, el grado de insuficiencia tricuspidia, presión auricular derecha y presencia de un cortocircuito auricular. En la exploración física de un paciente con anomalía de Epstein va a variar según la gravedad del trastorno, y en los casos más graves el primer ruido cardíaco puede estar dividido y el segundo componente del primer ruido puede tener un carácter de chasquido distintivo. La siguiente. Bueno, aquí los cortocircuitos intracardíacos o los pasajes intravasculares encontrados debajo del nivel de la válvula tricúspide van a causar dilatación cardíaca izquierda y los dos principales tipos
de cortocircuitos congénitos que producen dilatación cardíaca izquierda son la comunicación interventricular y el conducto arterioso persistente. En cuanto a las comunicaciones interventriculares, pues van a ser la anomalía más congénita, más frecuente identificada al nacer, pero van a representar solo el 10% de las enfermedades cardíacas congénitas en el adulto. Y pues las comunicaciones interventriculares grandes casi siempre van a causar síntomas de insuficiencia cardíaca y el sitio más frecuente va a ser el tabique membranoso, también llamado defectos perimembranosos o de salida. Los defectos musculares que persisten hasta la edad adulta a menudo van a estar limitados por presión y flujo y no tienen consecuencias hemodinámicas significativas. Por favor. Y ese va a ser el sitio más frecuente, que es en el tabique membranoso. La siguiente. Bueno, en cuanto al conducto arterioso persistente, pues va a escurrir entre el istmo aórtico y el origen de una de las ramas de la arteria pulmonar. Los conductos arteriosos persistentes pequeños a menudo van a ser silenciosos en la auscultación y no producen cambios hemodinámicos. El soplo típico se escucha mejor justo debajo de la clavícula izquierda y por lo general se extiende desde la sístole hasta después del segundo ruido cardíaco, lo que refleja la turbulencia del flujo y el gradiente entre la aorta y las arterias pulmonares. Los conductos arteriosos grandes van a causar dilatación cardíaca izquierda y pueden producir un aumento crónico de la resistencia vascular pulmonar. La siguiente. Y bueno, en cuanto a la tetralogía de Fallot, pues va a ser la forma más frecuente de enfermedad cardíaca congénita cianótica. Ocurre del 0.5 por 1000 nacidos vivos. Incluye lo que podría ser una desviación singular del tabique anterior que causa obstrucción de la vía de salida ventricular derecha. La tetralogía de Fallot va a tener un amplio espectro de gravedad de la enfermedad, desde pacientes que solo tienen estenosis pulmonar leve hasta aquellos con atresia pulmonar completa. Las estrategias quirúrgicas actuales incluyen reparación en la lactancia y pues conforme los pacientes envejecen con tetralogía de Fallot reparada, las arritmias auriculares y ventriculares van a ser cada vez más frecuentes. La siguiente, por favor. Y bueno, la transposición de grandes arterias se va a definir porque las arterias nacen en el lado contrario al normal del tabique ventricular. Por lo tanto, la aorta va a nacer del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. La forma más frecuente de transposición de grandes arterias conocida va a ser la transposición de grandes arterias con asa en D, que implica concordancia auriculoventricular y discordancia ventriculoarterial, con cianosis intensa poco después del nacimiento. Esta fisiología no es compatible con la supervivencia prolongada sin intervención quirúrgica. Y pues en la década de 1980, el procedimiento de cambio arterial se convirtió en el procedimiento quirúrgico de elección para la transposición de grandes arterias con asa en D, y este procedimiento implica el corte de las grandes arterias arriba de los senos, la colocación de las arterias pulmonares en la parte anterior para alinearlas con el ventrículo derecho, lo que va a hacer que las ramas arteriales pulmonares cubran la aorta ascendente. La siguiente. Y bueno, la coartación aórtica casi siempre tiene una obstrucción semejante a una repisa al nivel de la aorta descendente que va a pasar justo detrás de la unión de la arteria pulmonar principal y la izquierda. Con menor frecuencia, la obstrucción afecta el callado aórtico transversal y pues en la exploración física, la presión arterial y los pulsos en las extremidades inferiores van a ser menores que en las extremidades superiores. Y los pacientes que se sometieron a reparación quirúrgica van a tener buen pronóstico. No obstante, conservan un riesgo de hipertensión sistémica, aterosclerosis prematura, insuficiencia del ventrículo izquierdo, además de aneurisma, disección y coartación recidivante de la aorta. La siguiente. Y ya eso sería todo de mi parte. Ok, gracias. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Mi nombre es Elisa. Sí, Elisa, gracias. Okay. Sí, Yo les voy a hablar acerca de la epidemiología de las cardiopatías congénitas. Bien, pues estas son enfermedades crónicas que no son transmitibles y que han representado una mayor incidencia a partir de mediados del siglo XX. Los defectos cardíacos son las malformaciones congénitas más frecuentes. De hecho,
Estas se dice que son las responsables de más muertes durante el primer año de vida que cualquier otro defecto en el nacimiento. Aunque pues hoy en día se dice que aproximadamente el 85% de los niños que nacen con cardiopatías congénitas llegan a sobrevivir hasta la etapa adulta. Esto principalmente gracias a los avances en los procedimientos terapéuticos que se realizan durante la etapa pediátrica, lo cual les aumenta la esperanza de vida, vaya. Estas cardiopatías congénitas tienen una frecuencia de 8 por cada 1000 nacidos vivos, en donde va a existir un ligero predominio por el sexo masculino, y también en donde vamos a encontrar más frecuentemente obstrucciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo. También la incidencia va a ser muchísimo mayor en neonatos prematuros y en neonatos con bajo peso al nacer que en los niños que han nacido bien a término. Y bueno, se estimula que alrededor del 25 al 35% de las cardiopatías congénitas se van a presentar en un contexto de síndromes malformativos, como se alcanzan a ver en la tabla 1, como lo es la hernia diafragmática, la atresia duodenal, la atresia de esófago y la atresia de vías biliares, bueno, las que aparecen en la tabla 1. O también estas cardiopatías congénitas se van a presentar como cromosomopatías, como puede ser la trisomía 21, que es el síndrome de Down, la trisomía 13, que es el síndrome de Patau, la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards. También podemos encontrar el síndrome de Mallido de Gato y el síndrome de Turner. Y bueno, esta tabla nos muestra la distribución de las cardiopatías congénitas más frecuentes. Aquí cabe aclarar que a lo mejor en distintas bibliografías van a encontrar los porcentajes más, bueno, diferentes, pero esto se va a deber principalmente a la serie que se estudió y a la época en la que se hicieron los estudios. Pero bueno, en la tabla esta nos podemos alcanzar a ver que la más frecuente, ¿sí? la cardiopatía más frecuente es la comunicación interventricular. Le sigue la comunicación interauricular, el ductus arterioso permeable, la estenosis pulmonar, la coartación de la aorta, la tetralogía de Fallot, la estenosis aórtica, la transposición de grandes vasos y el síndrome de corazón hipoplásico. Como les comentaba, en algunos estudios pues van a encontrar diferentes tipos de porcentajes. De hecho, en algunas literaturas mencionaba que la frecuencia, o bueno, la prevalencia con la que se presentan estos tipos de cardiopatías en el adulto ha disminuido mucho. Y esto se debe principalmente al diagnóstico que se tiene hoy en día en la etapa fetal. Pero pues esto a su vez ha aumentado mucho la interrupción de los embarazos. Por eso es que la prevalencia de las cardiopatías congénitas ha disminuido, principalmente porque se han interrumpido mucho los embarazos. Y bueno, referente a la etiología, estas cardiopatías congénitas se van a producir principalmente por alteraciones durante el desarrollo embrionario del corazón. En muchas ocasiones se va a desconocer cuál va a ser la etiología real de la cardiopatía que va a estar presentando nuestro paciente, pero de todas las cardiopatías, un 10% se van a asociar a factores genéticos y aproximadamente del 2 al 3% van a ser causadas por factores ambientales. Referente a los factores genéticos asociados, pues vamos a encontrar traslocaciones como el síndrome de Down, que esto lo vamos a encontrar con una frecuencia del 3 al 4%. También vamos a encontrar lo que les mencionaba hace rato, el síndrome de Edwards y de Patau, y el síndrome de Turner, que estos
se asocian principalmente a traslocaciones del cromosoma X. Y en cuanto a las delecciones, vamos a encontrar el síndrome del maullido de gato, que esta es una delección parcial del brazo corto del cromosoma 5, el síndrome 13q, y el síndrome de Catch. Y bueno, referente a los factores ambientales, pues vamos a considerar ambiente todo aquello que va a estar por fuera del feto, es decir, del embrión o del feto, es decir, el líquido amniótico, las membranas que van a rodear al producto, la placenta, el útero y obviamente el resto del cuerpo de la madre, el cual, bueno, este cuerpo de la madre pues también va a estar afectada por diversos factores. Estos pueden ser tanto físicos como químicos o bien psicológicos y del medio social. Los procesos moleculares y celulares que se van a presentar durante el desarrollo, bueno, la embriogénesis del corazón, se pueden ver alterados debido a agentes extraños o teratógenos, también a enfermedades maternas infecciosas, como pueden ser la rubiola, la parotiditis y el enterovirus. También pueden verse afectados por enfermedades infecciosas, por enfermedades maternas no infecciosas. Principalmente aquí serían las crónico-degenerativas, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el lupus eritematoso sistémico. También puede deberse a fenilcetonuria o crisis de epilepsia que sufra la madre. En cuanto a los factores físicos, principalmente va a ser al momento de que nace el bebé, que pueda presentar hipoxia o que esté expuesto a radiaciones o a hipertermia. En cuanto a los factores químicos, pues vamos a encontrar ahí principalmente como causantes sustancias como el alcohol, algunos fármacos, como los anticonvulsivantes, como les decía, la mamá puede sufrir de epilepsia. Algunas sustancias químicas ambientales, como pueden ser algunos solventes orgánicos. Incluso hay mujeres que se tiñen el cabello estando embarazadas y esto también puede ser un factor asociado a las cardiopatías congénitas. También las lacas de cabello que utilizan, el humo de cocina y también principalmente el hábito tabáquico que pueda llegar a tener la madre. Y referente a las carencias nutricionales, esto se debe principalmente por deficiencia de ácido fólico que pueda tener la mamá durante el embarazo. Y bueno, como factores de riesgos asociados a estas cardiopatías congénitas, vamos a tener factores perinatales, que creo que ya les había comentado un poco, que puede ser cuando existe un nacimiento de pretérmino o bajo peso al nacer, o que haya sufrido hipoxia y asfixia al momento del nacimiento. Pueden haber riesgos de origen materno, como pueden ser las edades maternas extremas, o sea, que la mamá esté muy joven o muy grande de edad, que haya tenido algún padecimiento de cardiopatías congénitas o como somopatías balanceadas, las enfermedades infecciosas que igual ya les había mencionado, consumo de medicamentos, hábitos tóxicos, hipertermia, carencias nutricionales y exposición a tóxicos ambientales. También van a encontrarse factores relacionados con familiares, como puede ser que la edad del papá que sea superior a 45 años o que ya exista alguna presencia de alguna cardiopatía congénita en un hijo previo o en algún otro familiar cercano, que existan antecedentes de síndromes genéticos asociados con cardiopatías congénitas y con sanguinidad. Y pues bueno, aquí les voy a hablar un poco acerca de las formas clínicas de supervivencia, o sea, la presentación clínica en la cual vamos a encontrar prácticamente a los pacientes. Este tipo de población lo vamos a dividir en dos grandes grupos. El primero sería pacientes con cardiopatías congénitas que hayan tenido una supervivencia natural,
y pacientes con cardiopatías congénitas que hayan requerido de algún tipo de intervención terapéutica durante la edad pediátrica. A su vez, vamos a dividir al primer grupo en tres. Vamos a encontrar pacientes que con cardiopatías congénitas que han necesitado alguna intervención terapéutica primaria durante la vida adulta, pacientes con cardiopatías congénitas que no han necesitado intervención terapéutica, pero que sí necesitan como que mucha vigilancia y seguimiento clínico. Y también vamos a encontrar pacientes con cardiopatías congénitas que no van a ser o que no se pueden operar y que principalmente estos pacientes ya van a requerir como alternativa el trasplante. Y bueno, estas tablas nos hablan de los principales grupos de diagnósticos de cardiopatías congénitas que han tenido una supervivencia natural hasta la vida adulta. En la parte superior, en el grupo A, estamos viendo cardiopatías que han necesitado una intervención primaria durante la vida adulta. Como pueden ver ahí en la imagen, la comunicación interauricular es la afección más frecuente en este grupo, que lo sigue la coartación aórtica y la estenosis aórtica y la coartación aórtica, perdón. Después de estas le sigue la estenosis pulmonar, el ductus y la comunicación interventricular. Si se dan cuenta, las cifras de estas últimas tres patologías pues son como que muy bajas. Esto pues va a ser principalmente a que en la vida adulta es mucho menos frecuente que se operen, sino que estas patologías ya van a ser operadas durante la edad pediátrica. En la parte B, nos habla de cardiopatías acianóticas que no han necesitado de alguna intervención. En este grupo destaca la aorta bicúspide, la comunicación interventricular restrictiva, la estenosis pulmonar, la comunicación interauricular pequeña, la estenosis subaórtica y algunas otras. En este grupo vamos a encontrar pacientes asintomáticos que sus cardiopatías van a ser como que más leves, que como les decía no van a necesitar tratamiento, pero pues son pacientes que van a estar muy expuestos a complicaciones graves, como complicaciones como la endocarditis infecciosa o la degeneración valvular progresiva. Y en la parte de abajo, en la parte C de la figura, vamos a ver cardiopatías cianóticas que no han sido intervenidas. En esta se puede ver que destaca el ventrículo único, bueno, la comunicación interventricular, el síndrome de Ames-Meyer, la anomalía de Epstein y la atresia pulmonar. En este tipo de pacientes, aquí sí van a ser pacientes sintomáticos, sus cardiopatías van a ser más graves, pero estas no pueden ser operadas debido al alto riesgo que corren. Pero aquí la alternativa terapéutica podría llegar a ser un trasplante cardiopulmonar o simplemente un trasplante pulmonar aislado en el cual se haga una corrección de la anomalía cardíaca. Pero pues aún así estas alternativas terapéuticas, o sea, el trasplante, va a seguir siendo de alto riesgo debido a las complicaciones graves que puedan llegar a tener, como pueden ser las complicaciones hemorrágicas, infecciosas, arrítmicas, tromboembólicas. Pero bueno, estos pacientes generalmente se van a mantener relativamente estables, van a tener muy poca tolerancia al esfuerzo y nos van a presentar muy pocos síntomas de insuficiencia cardíaca. Bueno, los cambios en el espectro de cardiopatías congénitas del adulto, esto principalmente se debe a que a estas cardiopatías han sido intervenidas en la edad pediátrica y pues va a ser como que el espectro del paciente que vamos a encontrar va a ser diferente. De hecho, aquí dice, el grupo más numeroso de pacientes con cardiopatías congénitas que alcanzan la vida adulta está formado por aquellos que han recibido algún tipo de intervención terapéutica durante la infancia.
Ajá. Bueno, aquí les puse una imagen de los porcentajes de las prevalencias se me enredó la lengua, perdón, de las cardiopatías que han sido operadas en la infancia. Como pueden ver, la cardiopatía congénita más frecuente de este grupo es la tetralogía de Fallot. Esta, pues, en algunas bibliografías mencionaba que había desaparecido casi por completo de las consultas de cardiología, principalmente por la esperanza de vida que tenían antes, que era mucho más corta, pero pues ahorita con las intervenciones quirúrgicas y terapéuticas que se han empleado, han estado teniendo una prevalencia mucho mayor en las consultas de cardiología, nada más que ahorita las vamos a encontrar como una enfermedad postoperatoria, al igual que la transposición de grandes vasos, que esta era una cardiopatía inviable durante los primeros meses de vida si no era operada, pero pues ahorita con la mayor prevalencia de cirugías, llegan los adultos con esta patología, pero ya igual de forma postoperatoria. Y bueno, por último, tenemos residuos, secuelas y complicaciones que vamos a tener en este tipo de pacientes. Estas se van a deber principalmente a malformaciones intrínsecas del corazón, o bien esto puede deberse a efectos, sí, a causas de los procedimientos terapéuticos o cambios hemodinámicos secundarios o complicaciones inesperadas. En la tabla esta se alcanza a ver una clasificación de estas complicaciones que las vamos a encontrar manifestadas principalmente como alteraciones electrofisiológicas, como pueden ser arritmias o defectos de la conducción, enfermedad valvular, que estas pues pueden verse como secuelas de intervenciones previas o efectos hemodinámicos sobre las válvulas anormales. Vamos a encontrarlo como defectos de cortocircuitos persistentes, como residuos no corregidos o secuelas de procedimientos terapéuticos. Disfunción miocárdica, como puede ser una hipertrofia o una isquemia perioperatoria. Alteraciones vasculares, como la estenosis congénitas o adquiridas, hipertensión pulmonar sistémica, aneurismas o disección o una rotura. También puede deberse a secuelas debido a materiales protésicos, como pueden ser los parches, algunas válvulas o conductos. Dentro de las complicaciones van a estar las complicaciones infecciosas, como en las válvulas cardíacas o en el endocardio. También podemos encontrar absceso cerebral. Van a existir fenómenos tromboembólicos, como la trombosis intravascular, la tromboembolia pulmonar o sistémica, y también van a haber alteraciones extravasculares, como el desarrollo psíquico y físico. Alteraciones en alguno de los órganos de los sentidos, de la estructura osteomuscular, del sistema nervioso central y algunos otros órganos y sistemas. La principal secuela que vamos a encontrar en este tipo de pacientes posoperatorios va a ser la insuficiencia pulmonar, que esta principalmente se va a deber a la corrección quirúrgica de la tetralogía de Fallot. Y bueno, las complicaciones más frecuentes más frecuentes van a ser las alteraciones cardiovasculares, y de igual forma van a estar relacionadas con procedimientos terapéuticos, o estas pues pueden aparecer de forma espontánea durante la evolución natural de la cardiopatía congénita. Realmente cada vez tenemos más pacientes adultos
con cardiopatías congénitas, ¿no? Como bien lo comentabas, a lo mejor antes se morían porque pues, no había un tratamiento y no llegaban a la edad adulta. Muchas cardiopatías congénitas, sobre todo las intermedias y las graves, pues no permiten un desarrollo completo del bebé, no les permiten incrementar peso, desarrollo psicomotriz, cuestiones de esas, y entonces los bebés morían muchas veces por procesos infecciosos. Por ejemplo, la comunicación interauricular, que es la cardiopatía más frecuente, pues normalmente se asocia a muchos procesos respiratorios agregados. Y no se diga la tetralogía de Fallot, pues se morían casi al nacer, ¿no? Entonces, pero sí es cierto, las intervenciones actuales nos han hecho que la sobrevida de estos pacientes sea más prolongada. Y ahora nosotros como cardiólogos adultos tenemos que valorar adultos con cardiopatías, con secuelas de las cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces ya viene una siguiente condición, ya para nosotros viene un nuevo reto, porque no estamos habituados a ver pacientes con cardiopatías complejas, resueltas o parcialmente resueltas, y van a comentar ustedes después, por ejemplo, en tetralogía de Fallot, cuáles son las posibilidades quirúrgicas y veremos cómo se altera toda la anatomía vascular por estas condiciones. Y entonces ahora tenemos pacientes, además de que tenemos alteraciones estructurales modificadas, tenemos trastornos del ritmo, como puede ser el flóter auricular, la fibrilación auricular, eventos embólicos por la dilatación de cavidades, retrasos en el crecimiento, en el desarrollo, en la psicomotricidad. Tenemos problemas endocarditis, lo que comentábamos el día de ayer, son pacientes que al tener un defecto corregido o no, tienen más riesgo de procesos infecciosos y tenemos una serie de condiciones agregadas que no estábamos habituados a valorar en un adulto. ¿Sí? Es un nuevo reto para nosotros el ahora inmiscuirnos en esto de las cardiopatías congénitas. Claro, sigue siendo un porcentaje muy pequeño de pacientes. No todos tienen acceso o no todos llegan al momento adecuado de la corrección y aún así no todos sobreviven a las cirugías. Hay cardiopatías complejas que requieren 3, 4 cirugías para poderse corregir relativamente, ¿no? Entonces, sí, y la otra condición actual, sí es cierto, ya está también, hay muchos estudios durante el embarazo que nos permiten definir qué tan grave es la cardiopatía de este bebé y se puede elegir el aborto, ¿no? Si el paciente tiene una cardiopatía compleja y esos bebés pues ya no llegan a nacer. Entonces, es bueno siempre que conozcamos cuáles son las condiciones que se van a ir asociando, pero ya poco a poco me lo irán diciendo conforme vayan avanzando, ¿no? ¿Quién continúa? Yo, doctora. Ok, tienes 15 minutos. Sí, bueno. ¿La puedes cambiar, por favor? Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre un poco de la embriología cardiovascular. Es importante saber que a partir de la tercera semana de gestación, el embrión empieza a perder una característica importante sobre su nutrición y como que distribución de nutrientes para su posterior o continuo crecimiento. Y esto lo va a hacer porque pues, pierde esa capacidad de hacer estos mecanismos por medio de la difusión y se va a tener que adaptar. Y esto es un tipo de adaptación embrionaria, la cual nos va a hacer que haya el desarrollo del sistema cardiovascular a partir de la tercera semana, a partir de la tercera semana o aproximadamente el inicio el 16º día de la gestación. ¿Cómo se va a dar esto? Bueno, en el embrión vamos a tener células cardíacas progenitoras, las cuales se van a ubicar en la porción del epiblasto, que gracias a la activación de diferentes moléculas, estas van a migrar hacia el interior, principalmente hacia la porción de la línea primitiva y el nódulo primitivo, hacia una porción, desde una porción más cefálica hasta una porción más craneal, justo en los pliegues neurales y en la placa neural. Esta migración va a conformar una
estructura en forma de herradura, la cual se va a denominar como campo cardiogénico primario. Justo en este momento también vamos a tener la formación de otra estructura por medio igual de células cardíacas primogénitas, que se va a denominar como campo cardiogénico secundario. En la imagen no se puede apreciar, pero el campo cardiogénico secundario se ubica justamente inferior entre la placa neural y el campo cardiogénico primario, y también va a formar esta estructura en forma de herradura que es característica en este momento. Entonces, ¿para qué nos va a servir el campo cardiogénico primario y el secundario? Estas dos estructuras nos van a dar la pauta para la formación de lo que posteriormente van a ser las estructuras de un corazón, digamos, ya formado. El campo cardiogénico primario se va a encargar de la formación de las aurículas derecha e izquierda, parte del ventrículo izquierdo y también parte del ventrículo derecho. El campo cardiogénico secundario se va a encargar principalmente de la formación del ventrículo derecho y el tracto de salida, que está conformado por el cono cardíaco y el tronco arterial. A partir del día 16 de la gestación, va a ocurrir también otro mecanismo muy importante junto a la activación de estas células cardíacas progenitoras, y este mecanismo importante se va a denominar como el mecanismo de la vía de la lateralidad, el cual nos dice que a partir de estos días, a partir de la tercera semana de gestación, nosotros ya podríamos valorar la formación, digamos, primitiva de lo que va a ser un corazón ya adulto formado. Principalmente ya podríamos notar una diferenciación entre lo que va a ser un corazón, el corazón izquierdo y el corazón derecho. ¿La puedes cambiar, por favor? ¿Y cómo se va a dar toda esta activación de células? Van a ocurrir muchos mecanismos los cuales nos van a ayudar a que, pues, si en el embrión que se nutría por difusión ya no lo haga y que se activen la activación de células, la activación de proteínas morfogénicas óseas junto a la inhibición de otras proteínas que se denominan WNT, que son una serie de proteínas que forman parte del grupo de moléculas que son principalmente por señalización para procesos biológicos, van a inducir a la expresión de un gen muy importante que se dice que es el gen maestro del desarrollo cardíaco, que es el NKX2.5. Este es el que nos va a inducir a que haya una expresión de células cardíacas progenitoras y que migren desde una porción más digamos, caudal a una porción más cefálica para la formación del campo cardiogénico primario y secundario. Algo importante pues, a mencionar es que las células del campo cardiogénico secundario se van a volver endoteliales para formar un tubo en forma de herradura, que después vamos a hablar un poquito más sobre eso, y que hasta el día 22 del desarrollo, los pliegues de la pared lateral del cuerpo llevan a ambos lados de la herradura. Principalmente, pues esto se va a dar ya que el endodermo faríngeo va a inducir a las células del campo cardiogénico primario para el desarrollo de mioblastos cardíacos e islotes sanguíneos. Esta generación y proliferación de mioblastos cardíacos e islotes sanguíneos van a dar como origen a células hemáticas y vasos sanguíneos. ¿La puedes cambiar? Y ahora sí vamos a tener la formación del tubo cardíaco, en donde gracias a los islotes sanguíneos y proliferación de estos van a constituir un tubo en forma de herradura que va a ser el tubo cardíaco, y toda esta formación de los islotes sanguíneos, células sanguíneas, se va a dar por otro mecanismo también muy importante que va a ser el mecanismo de la vasculogénesis. Y para la formación del tubo cardíaco, tenemos que este tubo cardíaco va a tener también una forma de herradura, como podemos ver en la imagen en el corte sagital. Y esta estructura va a estar revestida por endotelio y por moléculas que se van a ubicar en la región cardiogénica, en donde también vamos a encontrar axeloma, que lo que posteriormente se va a convertir en la cavidad pericárdica. En esta región cardiogénica vamos a ubicar una región anterior de la membrana orofaríngea de la placa neural, y también gracias al cierre del tubo neural
junto con la formación de vesículas cerebrales, vamos a tener, aparte de eso, el crecimiento del embrión, vamos a tener que este tubo cardíaco que se ubica en una porción, si se dan cuenta, pues se ubica principalmente muy, muy arriba, en una porción casi, digamos, cefálica, gracias al cierre del tubo neural y la formación de vesículas cerebrales. Poco a poco va a ir pasando desde una región cefálica, una región cervical, hasta llegar a una región más torácica. Y en la imagen podemos ver, en la segunda imagen podemos ver la formación paulatina de lo que va a ser el tubo cardíaco, en donde tenemos el grupo de células angiogénicas que forman parte de los islotes sanguíneos. Estos se van a ir como que uniendo, y en la imagen A sí hay una gran diferencia entre la imagen B, y esta diferencia se va a dar por la vía de la lateralidad. Al estas unirse poco a poco nos van a formar el tubo cardíaco. Como ya les había mencionado, pues la inclinación y el plegamiento de la parte cefalocaudal, que es como que la visión característica que tenemos nosotros de un embrión como en forma como burdamente como de camaroncito, digamos, es lo que le va a dar la pauta para que se vayan desarrollando las estructuras cardíacas. A partir de la 4ª semana de gestación vamos a tener ya un tubo cardíaco formado junto con la formación de otra estructura, continuación de esta que se va a denominar como asa cardíaca. ¿La puedes cambiar? Y aquí podemos visualizar lo que les estaba diciendo. Entonces, vamos a tener el cerramiento de la placa neural junto con la proliferación y crecimiento de vesículas cerebrales que van a hacer que el embrión vaya optando esa estructura característica que va a hacer que de la región cardiogénica que se encuentra en una porción más cefálica vaya adquiriendo su posición, digamos, más natural. Y esto se hace gracias a la digamos, proliferación de células promovidas por la membrana orofaringia, que nos van a hacer que haya una atracción en dirección ventral, y también el corazón y la cavidad pericárdica, como ya les he mencionado, pues se van a ubicar principalmente al principio de la formación del sistema cardiovascular, a un nivel incluso cefálico, después cervical y por último hasta un nivel torácico. Otra, por favor. Bueno, continuando con lo que es la formación del corazón, después vamos a tener la formación de la asa cardíaca. Bueno, el asa cardíaca es una estructura que también va a tener forma de herradura, pero la diferencia va a ser aquí que vamos a tener ya estructuras un poco mejor diferenciadas, y como podemos ver, este sistema como que de alargamiento se va a denominar tabicación. Esta tabicación nos va a indicar la extensión de diversas estructuras, y si nos damos cuenta cómo es que va iniciando poco a poco la extensión de las estructuras para lo que posteriormente van a ser, digamos, el corazón ya formado. El tubo cardíaco se va a extender sobre la región cardiogénica central, lo que va a causar también que haya un crecimiento paulatino del corazón, y gracias a la atracción de la membrana orofaringea en porción ventral, vamos a tener ya esta estructura formada. El corazón también va a crecer tanto de manera vertical como lateralmente, y vamos a tener estructuras importantes que se van a denominar como primordios cardíacos, que se van a fusionar en su extremo más caudal, y en donde la región central va a formar esta estructura de la asa cardíaca, formando ya lo que va a ser el tracto de salida y regiones ventriculares. Esto va a hacer que haya un tubo dilatado continuo que va a estar revestido de endotelio interno y externo, el cual ya va a recibir un drenaje sanguíneo a partir de los días 22 a 23. Entonces,
el sistema cardiovascular a partir de los días 22 y 23 ya van a tener un riego sanguíneo y la formación del asa cardíaca va a completar su formación aproximadamente hacia el día 28. Algo importante mencionar es que es acá en esta parte del crecimiento cardiogénico embrionario en donde pudiéramos tener anomalías como la dextrocardia. Otra, por favor. Bueno, como les he mencionado, pues el tubo cardíaco va a ir, no se ve mucho, no se ve la imagen. Bueno, yo no la veo. Sí se ve la pantalla, ¿Sí? nada más, quizás la imagen no sé qué parte. No, o sea, sí se ve la pantalla, ¿no? Bueno, el tubo cardíaco va a ir aumentando paulatinamente, en el cual le van a ir agregando células del campo cardiogénico secundario para la formación de esta asa cardíaca, en donde vamos a tener un proceso de plegamiento para la formación de un tracto de salida. Sí. Bueno, en el tracto de salida vamos a tener algo importante que es el bulbo arterial, que se va a ir estrechando poco a poco para formar, y va a estar conformado de una porción trabeculada del ventrículo derecho y se va a ir organizando. No lo veo. ¿Qué imagen no ves, Alex? Sí, no veo nada, la verdad. ¿En qué diapositiva va? Es que no, solo veo el nombre de Lisa. No veo. Ay, Dios. ¿Por qué no abres las diapositivas en WhatsApp y ya ahí desde ahí las explicas? Sí. ¿Ya las ves? Gracias. Sí, ya, perdón. Bueno, como les he mencionado, pues el tubo cardíaco va a ir aumentando de tamaño gracias al ingreso de células promovidas por el campo cardiogénico secundario para formar el asa. Entonces, este sistema de plegamiento nos va a dar una estructura, la cual se va a dividir en un tercio proximal, en una región media y en un tronco arterial. El tercio proximal va a estar formado por una porción trabeculada del ventrículo derecho. La región media va a conformar lo que será el tracto de salida de los ventrículos y el tronco arterial va a formar las raíces de los segmentos de lo que próximamente van a ser partes de aorta y de la arteria pulmonar. Como ya les había mencionado, esto se va formando, se va teniendo un plegamiento aproximadamente hacia el día 23, en donde en sus porciones, en las porciones cefálicas de plegamiento, estas se van a hacer ventrales y caudales y hacia la derecha, y en la porción auricular caudal lo va a hacer de forma dorsal, craneal y hacia la izquierda. Ya, la puedes cambiar. Elisa, ¿la puedes cambiar? No cambias a todo. No cambia. Bueno, y después de eso vamos a tener el desarrollo del seno venoso, que se da aproximadamente a partir de la 4ª semana, en donde ya vamos a tener un seno venoso funcional, el cual va a recibir sangre proveniente de bueno, ahí en la imagen podemos ver cómo va a ser todo este sistema de plegamiento para la formación de las estructuras de lo que posteriormente pues ya vamos a denominar como un corazón ya formado, en donde pues en el número 1 pues vamos a tener el tronco conal, el 2 el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y una región auricular, que si nos damos cuenta la porción auricular al principio de la formación y del plegamiento del asa del asa cardíaca se van a encontrar en una porción más inferior a los plegamientos que ya les he mencionado, la agregación de células
y la activación de diversos genes, estos se van a ir como que acomodando a lo que, digamos, va a ser normal después. Ya la puedes cambiar, Elisa, por favor. Ya les estaba mencionando que la formación, el desarrollo de las aurículas se da principalmente por la integración de diversas estructuras, en donde pues la formación del seno venoso pues es muy importante, el cual ya va a recibir aportación sanguínea de diversas venas, principalmente de la vena vitelina, de la vena umbilical y de la vena caminal común. Al poco tiempo de la entrada del seno venoso, en la porción derecha de lo que va a ser el corazón, vamos a poder tener ya un cortocircuito, lo que va a estimular más al crecimiento y al desarrollo de las aurículas. También, gracias a que la vena pulmonar se va a ir desarrollando en ese momento, vamos a tener el crecimiento de la porción izquierda de la aurícula. Todo esto se va a dar gracias al sistema que ya les había mencionado, que es el sistema de la lateralidad, que nos va a dar la formación e identificación de estas estructuras. Ya, puedes cambiar, por favor. Esto ya es Algo importante. Jorge, Sí. ya son las 8, esto lo dejamos aquí. ¿Cuántas diapositivas te faltan? Ya como 2 más o menos. Ok, mañana tendrás 5 minutos, ¿sale? Sí, doctor. Para terminar, por favor. Y bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Mañana continuamos.